Lo digo, es un privilegio muy grande. Hay muchos cristianos que están siendo perseguidos en este tiempo y nosotros tenemos paz y tenemos tranquilidad hasta el momento. Entonces disfrutémoslo, aprovechémoslo para seguir congregándonos, haciendo lo que Dios dice en su palabra y experimentando esa bendición que Dios ha prometido cuando nos reunimos alrededor de su nombre y le ponemos a Él como protagonista, como Dios, como Señor de todas las cosas. Eso es algo bien hermoso y allí, dice Dios, Él derrama una bendición, desde la cabeza, desde el que está en autoridad, hasta los pies, hasta el último que ha llegado y que se ha incorporado a la iglesia, a esta congregación. Y esa es la promesa de Dios, yo la creo. Yo disfruto, hoy me ha encantado la alabanza, creo que han tocado bien los chicos y que se va notando el entrenamiento, el ensayo. Merece la pena irse los últimos el sábado de este lugar, venir los primeros el domingo, y eso es un precio alto, pero lo disfrutamos todos nosotros, así es que dale gracias a Dios también por eso, porque hay gente que ha decidido pagar el precio para que podamos tener un día bueno. ¿Sabes? Esta semana meditaba porque fuimos a comer en familia a un sitio, a un restaurante, y en el restaurante ponía disfruta la experiencia de tal restaurante. No voy a hacer publicidad porque no quedé muy contento. Entonces, pues lo comentaba con mi familia que la mayoría de los negocios y de los sitios, porque después de comer fui yo a tomar un café y también ponía lo mismo, Jamaica Experience, experiencia Jamaica. Y lo mismo decía en el restaurante, disfruta esta experiencia. Ya no te venden solo comida, sino que te quieren vender una experiencia. Y la verdad que está bien el concepto porque el restaurante era espectacular, la decoración era muy bonita, muy, de verdad, cautivadora. Te sentías allí como si estuvieras en medio de un mundo tropical y muy bonito todo. Lástima que la comida se quedaba un poquito más en un nivel inferior, pero ellos te lo venden como una experiencia. Y de verdad que pedimos unos entrantes y había unas patatas bravas, 4 quesos. Y traen un tarrito con 4 patatas ahí cocidas o fritas, no sé, y una loncha de esas de tranchetes, el queso más barato que hay en el supermercado, puesta por encima, derretida, y encima unos trocitos de otro queso, así un poco más fuerte. Y mis hijos decían, ¡qué rico está! Digo, pero Carlos, si esos son tranchetes de toda la vida, o sea, esos que tú le quitas la funda de plástico y que eso es, pues eso, para los niños, pero lo ves ahí, lo ves en un plato bonito, en una mesa muy bonita, en un ambiente muy bonito, y tú dices, qué rico está esto. Como no lo has tenido que cocinar, como no vas a fregar ese plato, te sabe mucho más rico. Esa es la experiencia realmente que nos están vendiendo. Y yo le decía a Natalia, digo, yo quiero que cuando la gente venga a la iglesia, cuando la gente venga a la CCI un domingo, tengan una experiencia guay. Que los baños estén limpios, que haya una decoración bonita, un clima adecuado, que las sillas estén bien puestas, que haya un orden, que los niños tengan sus clases, que, bueno, etcétera. Tenemos toda una experiencia para disfrutar, pero yo pensaba, si tenemos todo eso y no está el Espíritu Santo entre nosotros, ¿de qué sirve? Esa experiencia va a ser para 1 hora, 1 hora y media, y después, tal como vino, se va a ir en nuestra memoria, no va a quedar nada. Sin embargo, si está el Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo da a luz es eterno. Piensa en esto, todo lo que el Espíritu Santo da a luz es eterno, nunca va a perecer, es para siempre, es perenne. Sin embargo, lo que dan a luz nuestros sentidos, lo que nos cautiva quizá hoy esta decoración tan bonita y tan trabajada, felicidades a los que han estado todo el fin de semana y parte de la semana preparando la suca, aquella suca más grande y todas estas guirnaldas, muy bonito y todo, pero eso cautiva los sentidos solamente, la vista.
nos dejamos cautivar de los colores, de las luces, del sonido, y eso está bien, pero eso no va a durar eternamente. Si no está el Espíritu Santo, no hay nada, no hay vida, no permanecerá. Por eso yo le decía finalmente al Señor, después de todas estas consideraciones, decía: Señor, yo quiero que nuestra mejor experiencia sea que tú estés entre nosotros, que tú cautives el corazón de la gente, que tú lleves la palabra a cada uno, que tú recibas nuestra alabanza como un incienso, que tú enamores a los que todavía no te conocen, que tú des a luz a los que todavía no han nacido de nuevo del Espíritu y todavía no saben quién eres tú, solo de oídas. Entonces, esa tiene que ser nuestra experiencia, esa tiene que ser nuestra oración cada día. Señor, que este día sea una experiencia con tu Espíritu, una real aventura en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pues estamos en las fiestas del otoño, como hemos venido hablando las últimas semanas. Ya sabéis que empezaron estas fiestas del otoño, este periodo de fiestas del otoño es muy gozoso en un final, pero muy solemne en un principio. Precisamente en estos días estaba felicitándome por mi cumpleaños una amiga que tenemos, una familia que tenemos en Israel. Ellos son judíos y los judíos tienen una costumbre que yo no la conocía, y es que cuando muere un familiar, a los 11 meses le hacen un homenaje, le hacen un memorial, a los 11 meses, no a los 12 meses. Y entonces cuando me felicitó esta familia, pasados 2 días de mi cumpleaños, y me dijo: mira, perdona que te felicite más tarde por tu cumpleaños, pero es que entre las fiestas, claro, ten en cuenta que para ellos Yom Kippur, que fue el miércoles, es la fiesta más solemne del año, de más recogimiento, de más intimidad, ayunan, si no van a trabajar, es un día absolutamente no laborable en Israel. Entonces, dice, entre las fiestas y el memorial de mi madre, se nos pasó los días y te felicito ahora. Entonces yo le preguntaba, digo, bueno, ¿y por qué? Tengo una duda, tengo una curiosidad, ¿por qué los judíos hacéis el memorial a los 11 meses y no al año, o no sé, o al mes siguiente, luego al año, luego a los 2 años, no sé, algo así, ¿no? Con una lógica, yo como defecto de fábrica soy informático y la lógica la llevo a rajatabla. Entonces, digo, con todo respeto te lo pregunto, ¿cuál es la razón? ¿Por qué a los 11 meses? Y entonces ella me explicó que ellos tienen una creencia, una tradición de que los hijos tienen que estar haciendo una oración diariamente durante los 11 primeros meses por el papá o la mamá que falleció. Y esa oración es para que Dios los juzgue bien y puedan entrar al cielo, imagínate. Y cuando me contaba eso, pues bueno, yo le di las gracias por la explicación y me acordaba mucho de el mundo católico del que yo vengo, el mundo católico del que seguramente venimos muchos, donde precisamente se hace eso, se reza por los que ya han fallecido para tratar de darles un empujón allá donde estén y que puedan entrar al cielo, cosa que es totalmente antibíblica. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que también los judíos hacen eso, y ellos lo hacen por tradición. Eso es algo que no está en la Biblia. Las tradiciones tenemos que revisarlas todas, familia. Todas las tradiciones, las que son de nuestra familia, las que son de una religión, las que son de una cultura, de un país, de una ciudad, toda tradición tiene que ser revisada, pasada por la Biblia, y miramos a ver si tenemos que seguir guardando esa tradición o hay que echarla a la papelera de reciclaje y quitarla de en medio. Porque si no es bíblica, si no honra a Dios, de nada sirve que nosotros andemos en esas vanidades. Entonces decíamos que estábamos en las fiestas del otoño. Empiezan con Yom Teruah, la trompeta. Está la creencia de que allí se abren las puertas del cielo. Estoy hablando desde el punto de vista de la mentalidad judía, 100%. Después venía Yom Kippur, en el día 10 del mes de Tisri. Estamos en el mes bíblico de Tisri. Y en ese mes
empieza con Yom Teruah, el día 1, el día 10, Yom Kippur. Ellos creen que en el día 10 se cierran las puertas del cielo, todo el que no se haya portado bien hasta ese día pues no va a poder ser inscrito en el libro de la vida, y ahí se cierra. Pero a continuación, el día 15 del mes de Tisri, y durante una semana empieza la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos en castellano. Ese día va a ser el martes. Desde el martes hasta el lunes de la siguiente semana es la fiesta de Sukkot. En verdad, ya sabéis que los días bíblicos comienzan de tarde a tarde, no comienzan a las 12 de la noche. Entonces la fiesta de Sukkot, para ser así un poco más precisos, comienza el lunes por la tarde, mañana por la tarde, y dura hasta el otro lunes también por la tarde. De manera que tenemos ahí esta fiesta que es muy alegre, es una fiesta muy de mucha celebración. Esta sí es una fiesta con ese sentido de regocijo, de celebración, de júbilo, de alegría, porque es una fiesta que tiene muchas implicaciones con la eternidad, que vamos a repasar brevemente. Pero antes de nada, quiero recordar una cosa. Llevamos con esta pandemia desde marzo del año pasado, ¿verdad? Recuerdo perfectamente que estábamos a punto de viajar a Israel, se tuvo que cancelar el viaje a Israel in extremis. Hubiera podido pasar que nos hubieran dejado ir, pero no regresar, imagínate. Pues por mí encantado, lo único que allí, a ver de qué íbamos a comer. Y tuvimos que cancelar. Por cierto que en esta semana parece que la compañía aérea, después de un año y un poco más, está empezando a dar respuesta a ver si conseguimos recuperar esos billetes. Y recuerdo que también tuvimos que cancelar nuestro Congreso de Pascua. Estábamos todos confinados, ¿verdad? Y se hizo el Congreso de Pascua online. La verdad que fue una bendición grandísima porque pensábamos que nos quedábamos sin nada, pero pudimos hacerlo online y lo pudimos disfrutar y pudimos desde nuestras casas estar conectados y viviendo esa experiencia, nunca mejor dicho. Pero fíjate una cosa muy curiosa. La Biblia dice que el primero de los meses del año es precisamente el mes de Aviv, el mes de Nisan, allá en la primavera, justo 14 días antes de celebrar la Pascua, es cuando da comienzo ese mes, y Dios le dijo a Moisés, este será el primero de los meses del año. De manera que en marzo de 2020 comenzó un año, ha terminado ahora, en abril de 2021, y es curioso porque ahora comienza un año sabático. ¿Os acordáis que hemos estado hablando de las fiestas solemnes y siempre recordamos que la primera de las fiestas es el Sabbat, que es cada semana, un día, lo dedicamos a descansar. Pero también Dios estableció que cada 7 años, el séptimo año era un año Shemitah, un año sabático, un año donde la tierra tenía que descansar. Y no descansar la tierra suponía una grave infracción de la ley de Dios. De manera que Dios tuvo que incluso llevar en cautiverio a Israel a Babilonia un número de años equivalente a todos los años sabáticos que se habían saltado, porque no dejaron descansar la tierra. Ellos, por la codicia y por la mente olvidadiza y por querer hacer las cosas a su manera, siguieron trabajando la tierra todos los años, cuando cada 7 años tenían que haber hecho un parón, porque así lo establece Dios. Y la promesa de Dios es que ellos iban a tener comida suficiente, igual que con el Sabbat y el maná en el desierto, lo mismo. Pero no, empezaron a no descansar la tierra, a sobreexplotar la tierra por la codicia de querer más y más y más producción, y Dios tuvo que hacer un alto. Y Dios se los tuvo que llevar a Babilonia 70 años, un año por cada año sabático que ellos no habían respetado de la ley de Dios. Fíjate si es importante
la ley de Dios y los plazos que Dios establece y cómo Dios organiza todas las cosas para que tú no te tengas que preocupar ni afanar, como decía ahora al final de este tiempo Natalia en la oración, sino que puedas descansar en el Señor. Y empieza ahora un año sabático, que debería de ser sabático para la tierra, curiosamente. ¿Qué pasará? No sabemos. A veces Dios ha hecho cosas en los años sabáticos, a veces Dios ha traído crisis mundiales para obligar a detener un poco la maquinaria financiera del mundo que está como desbocada y que está como un tren sin frenos. Y no sabemos, pero estemos atentos porque Dios es absolutamente soberano y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Entonces pasamos de las fiestas del juicio y del arrepentimiento y de la solemnidad a la fiesta de tabernáculos, a la fiesta de Sukkot. Sukkot significa tabernáculos, por eso tenemos aquí esta muestra pequeña de tabernáculos con los frutos que empiezan a ser típicos de esta época. Tenemos allí una suca un poco más grande, una cabaña, un tabernáculo un poquito más grande para que luego te hagas allí el selfie y puedas recordarles a todos que estamos empezando la fiesta de tabernáculos. ¿Qué significa esta fiesta de tabernáculos? Esta fiesta de tabernáculos históricamente, te voy a dar 3 pautas muy rápidas, 4 pautas muy rápidas. Dios le ordenó al pueblo de Israel que celebraran esta fiesta para que recordaran toda la vida, y por eso hasta hoy lo siguen haciendo, que ellos vivieron 40 años en el desierto en tabernáculos, en tiendas de campaña, en carpas de tela provisionales. Y ellos tenían que recordar esos 40 años de ambiente y experiencia sobrenatural donde Dios sustentó sus vidas de una forma milagrosa. Esa fue la instrucción de Dios, que todos los años en esta fiesta cada familia tenía que hacer una cabaña a modo de recordatorio de aquellos 40 años que el pueblo de Israel, a la salida de Egipto, mientras iban a la tierra prometida y estuvieron 40 años en el desierto por la dureza de su corazón, y Dios los tuvo en tiendas de cabaña, en algo provisional. Pero aunque fuera provisional, Dios se encargó de sustentarlo. No sé si alguna vez has pensado que Dios tuvo que alimentar varios millones de personas. Los teólogos dicen que puede ser desde 1 hasta 3 millones de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos y animales, durante 40 años. Darles agua, darles comida y mantenerlos con vida durante 40 años en el desierto hasta que fueron muriendo algunos, y los de 20 años para abajo, los que cuando salieron de Egipto tenían 20 años o menos, esos fueron los que finalmente entraron en la tierra prometida. Los demás todos murieron en el desierto y no pudieron entrar, excepto 2, que fueron Josué y Caleb, hombres que fueron fieles, hombres que que creyeron en el plan de Dios. Entonces, se cree también que fue justamente en esta época del año cuando Dios le da a Moisés la orden de hacer el tabernáculo del desierto. El tabernáculo donde iba a empezar a desarrollarse toda la liturgia y todo el ritual que los sacerdotes, los descendientes de Aarón y su familia tenían que hacer a modo de ensayo de lo que luego sería el templo de Jerusalén. También, llegando ya a la época de la construcción del templo, con el rey Salomón, fue en esta fiesta que él inauguró el templo de Jerusalén. Por eso también se le conoce a esta fiesta como la fiesta de la dedicación, porque en esta fecha Salomón inauguró el templo, hizo esos miles de sacrificios honrando a Dios, oró por el pueblo de Israel, oró por los extranjeros que llegarían a Jerusalén porque habrían oído el nombre poderoso de Dios y llegarían allí para también hacer sus peticiones. Y allí Salomón oró por ti y por mí
y por muchos que hemos subido a Jerusalén con esa expectativa. Extranjeros que hemos oído del Dios de Israel y llegamos allí en agradecimiento para bendecir a Dios, y allí Él dijo: estarán atentos tus oídos, estarán fijos tus ojos a la oración que se haga en ese lugar, hacia ese lugar más bien. Y por eso nosotros disfrutamos también de poder llegar allí y saber que un rey de Israel oró por nosotros a Dios, y nosotros somos de alguna manera el cumplimiento también de esa promesa. Y históricamente creemos también que Jesús de Nazaret nació durante la fiesta de tabernáculos. Tabernáculos siempre en nuestro calendario cae entre septiembre y octubre, depende de cómo vaya el año y el encaje del calendario bíblico con el nuestro. Pues Jesús nació en la fiesta de tabernáculos, y eso es meridianamente claro cuando tú estudias un poquito en detalle la Biblia y te das cuenta. No voy a hacer hoy el estudio, pero te lo puedo pasar si quieres. Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, tenía un papá que era sacerdote de la orden de Abías, en una de las tribus sacerdotales, vamos a decirlo así. Y por lo que nos cuenta la Biblia, cuando la mamá de Juan Bautista queda embarazada, el esposo está ministrando en el templo. Como es de la orden de Abías, se sabe en qué época del año le tocaba a esa orden servir en el templo. Los sacerdotes no estaban todo el año en el templo, iban por turnos, aquí como lo sugieres, ¿no? Van rotando. Y entonces, una época del año iban unos, cada 15 días, cada X tiempo, cambiaban, y haciendo las cuentas se sabe exactamente entonces en qué mes del año quedó embarazada la mamá de Juan Bautista. Por lo tanto, sabemos que 6 meses después queda embarazada María para empezar a tener a Jesús. Y esas cuentas nos llevan directamente a la fiesta de tabernáculos. Eso nos explica por qué estaban todas las posadas llenas, no había lugar para hospedarse fácilmente. Y bueno, Juan 1:14 dice: y aquel verbo, con V mayúscula, fue hecho carne y habitó. Habitó, esa palabra ahí griega quiere decir literalmente tabernáculo, extender un tabernáculo, abrir el tabernáculo, ¿sí? Y hacer morada entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo nos está revelando que Jesús se hizo tabernáculo, se hizo temporal, se hizo provisional entre nosotros. Y eso fue exactamente en la fiesta de tabernáculos. Lo siento porque a algunos se le cae hoy la Navidad. Pues lo siento mucho, pero así es. La Navidad es muy bonita, pero está desubicada totalmente y está fuera de lugar. Está absolutamente fuera de lugar. Es más, nunca vamos a encontrar en la Biblia una instrucción de Dios para recordar el nacimiento de Jesús. Nunca. Pero sí encontramos la Santa Cena para recordar su muerte y anunciar su muerte hasta que Él venga. Porque siendo importante el nacimiento de Jesús, claro que sí, era el cumplimiento de una promesa, fue sobrenatural, fue obra del Espíritu Santo sobre el vientre de María. Por supuesto que está rodeada de toda la bendición y el poder de Dios, pero en ninguna parte encontramos que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, o recordar o hacer una fiesta en honor a ese día. No, yo creo que no pasa nada si lo hacemos. No estamos pecando si decimos, bueno, pues Jesús nació en tabernáculos, o nació, quizá otros creen que nació en Pascua, y hay teorías de todo tipo. La iglesia tradicional o la tradición cristiana, católica y ortodoxa creen que nació el 25 de diciembre, pero no es que lo crean, es que lo acomodaron así, porque interesaba en su momento acomodarlo así para
encajar todas las cosas de la sociedad de aquel momento, sociedad idólatra, al máximo. Pero antes de asignar el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, ya se usaba el 25 de diciembre para celebrar otras deidades muy importantes de aquella época. Y por eso el mundo religioso de aquel momento dijo, bueno, vamos a poner así como que Jesús nació el 25, a ver si opacamos un poquito a esos otros falsos dioses y la gente pues no se va tras aquellos, sino tras Jesús. O sea, fue como un intento humano de querer ayudar a Dios y eso nunca funciona. Cuando Abraham quiso ayudar a Dios para que se cumpliera la promesa de que iba a tener un hijo, pues se le ocurrió acostarse con la sirvienta. Pero no funcionó, eso fue un problema. Hasta el día de hoy lo es. No podemos ayudar a Dios porque Dios se basta por sí mismo para cumplir sus promesas. Dios es capaz, absoluta y totalmente, y no necesita que nosotros entremos a estropear su obra. Amén. Bueno, entonces en Navidades podemos hacernos regalitos, juntarnos con la familia, pero celebrar el nacimiento de Jesús queda fuera de todo lugar. Zacarías 14:16. Esto nos habla de lo que proféticamente también indica esta fiesta. Y es que esta fiesta, como hemos dicho, esta fiesta apunta al reino de 1000 años que vamos a tener en la tierra. Y digo vamos porque espero que todos nosotros estemos aquí. Será un reino de 1000 años donde Jesús, desde Jerusalén, va a estar reinando sobre todas las naciones de la tierra. Y en esos 1000 años, que serán 1000 años como los que conocemos ahora, no es un día, sino 1000 años nuestros, en esos 1000 años Jesús va a ser el rey y nosotros vamos a reinar con él. Digo nosotros, los que estamos en Cristo, y cuando él venga por segunda vez a establecer su reino en la tierra, nosotros estaremos en Cristo todavía. Esos son los que vamos a reinar con él, y los que hayan muerto antes en Cristo también. Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, está hablando de una batalla previa, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fíjate qué interesante. No se nos habla de que en el milenio vamos a celebrar la Pascua, o vamos a celebrar Yom Kippur, o Yom Teruah, o panes sin levadura, o Shavuot. No se nos habla de ninguna otra fiesta, no hay ninguna referencia, no sabemos si finalmente habrá algo, pero la que sí se nombra con toda claridad es la fiesta de los tabernáculos. Durante 1000 años, reinando ya Jesús en la tierra, todas las naciones tendrán que enviar una delegación para adorar a Dios en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Qué interesante. Entonces la fiesta de los tabernáculos nos apunta y nos señala a ese reino de 1000 años. Nos está diciendo la fiesta de tabernáculos que ahora, el tiempo que estamos viviendo, los 70, 80, 90, 100 años que vivimos aquí, es algo totalmente temporal, no es lo definitivo, es transitorio, es una caminata hacia la vida eterna y va a empezar con el reino de 1000 años. Hay muchas preguntas que surgen alrededor de cómo será ese reino, y de hecho es un estudio bien interesante, bien interesante. No me voy a profundizar hoy allí, pero sí te diré un par de cosas. Ese reino va a ser un reino donde Jesús va a reinar con vara de hierro. Porque el mundo que conocemos hoy en día, el mundo en el que estamos tú y yo, la sociedad en la que vivimos, de lo que más adolece es de justicia. Tú ves injusticia por todas partes. Por todas partes. Vemos injusticias promovidas desde los gobiernos nacionales, regionales, de las ciudades. Vemos injusticias en el mundo laboral, vemos injusticias con el malhechor, vemos injusticias
allá donde miremos vemos injusticia. No hay un rasero que uno pueda decir, vivo en un mundo justo. Todo lo contrario, vemos que hay mucha injusticia. El corrupto sale de la cárcel porque tiene influencias, hay gente que apenas ha hecho nada y tiene unas sanciones grandísimas, tiene unas repercusiones brutales, hay gente que debería estar en la cárcel y está libre, hay gente que está en la cárcel y deberían estar libres, y así sucesivamente. Ayer o antes de ayer, un general de los Estados Unidos salió públicamente a pedir perdón porque lanzaron el cohete desde un dron en un coche en Kabul. Pero allí no estaba el terrorista, era una familia de 8 miembros y todos murieron, incluidos varios niños. Pedimos disculpas. ¿Cómo? O sea, así ya, pedimos disculpas. Y me equivoqué, ahí no estaba el terrorista. O sea, vemos injusticia constantemente y por todas partes, pero Jesús va a reinar con vara de hierro durante los 1000 años. Eso quiere decir que no va a ser un mundo perfecto en el sentido de que va a seguir habiendo brotes de maldad, porque eso nos lleva a la pregunta entonces de, bueno, ¿y quién va a vivir? ¿Quién va a estar en ese milenio? Si habrá pasado la tribulación y la gran tribulación, habrá muerto la mayor parte de la población de la tierra, después viene el Señor Jesús, va a haber un juicio y los malos, los impíos, los que no confiaban en el Señor, son condenados y son quitados de en medio para siempre. Ahora, ¿quién va a estar en el milenio? En el milenio vamos a estar los que han muerto en Cristo y en la venida de Jesús son resucitados en el arrebatamiento. En ese mismo arrebatamiento se va la iglesia del Señor, los que han nacido de nuevo y todavía están vivos, ahí se van, en el arrebatamiento también. Los muertos en Cristo resucitan, los que estén vivos en Cristo son levantados también. Estamos en el cielo, mientras en el cielo son las bodas del Cordero, aquí es el desastre en la tierra. Y después viene el Señor Jesús, en Yom Kippur, establece su pie y su trono ya en Jerusalén, y con Él venimos todos los que habíamos sido llevados en el arrebatamiento. Y con Él vienen también los que durante la tribulación han muerto decapitados porque no negaron a Jesús, no se pusieron la marca de la bestia y sufrieron como mártires hasta la muerte. Pero también en la tribulación habrá creyentes que no mueran y que por la gracia de Dios consiguen esconderse y sobrevivir durante los 7 años de desastres, de persecuciones, de persecución del anticristo contra todo el que no se quiere poner la marca. Habrá creyentes, no sabemos si muchos o pocos, más bien pocos, que pasarán la tribulación y estarán en el milenio. Y nacerán hijos en el milenio. Y por eso se va a celebrar la fiesta, entre otras cosas, de tabernáculos, porque toca seguir instruyendo a las generaciones que no han conocido a Dios. Tú sabes que una de las mayores preocupaciones de Dios para con el pueblo de Israel era que no se olvidaran de su identidad, de su trayectoria, de cómo Dios apartó a Abraham y de un hombre hizo una nación. Y cómo Dios los trajo y los probó en el desierto y los metió a la tierra prometida y les defendió. Dios quiere que no se olviden, y las fiestas que son anuales, anualmente se repiten, uno de los objetivos es que el pueblo no se olvide. Porque nacen generaciones, y yo le pregunto hoy en día a un chaval de 12 años aquí de la ESO y le digo, ¿quién es Franco? Y no sabe quién es. No sabe quién es Franco. A lo mejor le pregunto por Hitler y tampoco sabe quién es Hitler. A lo mejor le pregunto por Stalin y tampoco sabe quién es Stalin. O Gandhi y no sabe quién es Gandhi. O Jesucristo y no sabe quién es Jesucristo. Y esto que te cuento lo he comprobado personalmente. Con compañeritos de Carlos hace unos 3, 4 años, ¿no? Le estábamos compartiendo ahí a unos de su equipo de fútbol y cuando hablamos de Jesucristo, ¿sabéis quién es? No, ¿quién es Jesucristo? Ni idea.
ni idea. Yo me quedé impresionado, que ni siquiera les sonara de algo, viviendo en un país de tradición cristiana como es el nuestro. Entonces, en ese milenio va a haber brotes de maldad y Jesús tendrá que gobernar con vara de hierro, es decir, aplacando toda injusticia, aplacando toda maldad, con una firmeza que ojalá la tuviéramos de parte de nuestros gobernantes y que fueran firmes. Porque yo ya he visto más de un gobernante que llega con muy buenas ideas al poder, llega al poder seguramente porque tenía muy buenas ideas, pero a la hora de ponerlas en práctica son unos calzonazos. Se bajan los pantalones frente a la más mínima presión y no son capaces de llevar adelante sus planes de gobierno. Porque, porque si lo hago, la banca se me echa en contra, los empresarios, los sindicatos, la familia, y no lo hacen, y no lo hacen. Y ya he visto más de uno así. Entonces, esa será la manera en que va a gobernar Jesús. Dice Isaías 42:3, uno de los pasajes que nos habla del milenio. Dice, Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. En el reino del Señor Jesús la verdad va a ser declarada, confirmada, plantada, defendida, asegurada, y todo va a ser hecho con verdad. Y la verdad trae justicia. La mentira, el engaño, trae injusticia y acaban mal los que practican esas cosas. Apocalipsis 21:3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bueno, esas es algunas de las referencias que tenemos hacia el reino del milenio. Va a ser un reino como nunca antes lo ha habido en la tierra, un reino de justicia, un reino de paz. Ese va a ser el reino con el que el Señor Jesús va a exhibir su gloria durante esos 1000 años. Porque quiero recordarte que todo en esta vida se trata de dar gloria a Dios. Dios es glorioso y Él nos ha manifestado parte de su gloria. La creación misma nos anuncia parte de su gloria. Jesús encarnándose nos anuncia una parte de la gloria de Dios. Pero todo en esta vida va dirigido a que toda la creación anuncie la gloria de Dios. Si algo es Dios, es un Dios de gloria. Es un Dios que está rodeado de gloria. Cuando tú lees Apocalipsis, por todas partes tú ves esa indicación. El reino, el trono de Dios es un trono de gloria, lleno de gloria. Entonces, todo lo que tenemos aquí, familia, es algo absolutamente temporal. Y aquí vamos a empezar un poco con la enseñanza, relacionándolo con la serie que comencé la semana pasada. Todo lo que tenemos aquí es temporal. No tiene sentido que yo me aferre a algo temporal, como son las posesiones materiales, como puede ser el dinero que acumule, como puede ser mi propia vida. Esta vida es algo temporal, o alguno piensa vivir aquí 500 años. Espero que no, porque al ritmo que vas te van a salir tantas arrugas que al final no te va a conocer ni tu madre. Ninguno vamos a estar aquí 500 años. Ninguno. Es algo absolutamente temporal. No te aferres a esta vida, porque si lo haces vas a tener una gran decepción. Si tú te aferras a tus papás, pues tus papás un día van a fallecer. Y si te has aferrado tanto a ellos creyendo que los ibas a tener eternamente, pues te vas a llevar una gran decepción. Y hay gente que a partir del momento en que fallecen sus papás ya no levanta cabeza, porque tenía la ilusión, la vanidad de que iba a durar para toda la vida. Pero no es así. Segunda de Corintios 5, del 1 al 7, dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es la morada terrestre tuya? No es el chalet de la playa,
no es el ático allí en los Pirineos, no es ese, la morada terrestre es tu cuerpo. Esta es tu suca, tu cabaña. Es algo totalmente temporal. Es algo que va a desaparecer. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Fíjate cómo cambia el concepto. Una suca es algo, mira, en Kencle, ¿verdad? En Kencle, como nosotros, que vamos por la calle, ¡uy, ya me dobló el tobillo, ya no soy nadie! Me doy un golpe en la mano, ¡uf, madre mía, parece que me han cortado un brazo! Y no somos nada, no somos nada, somos como ese tabernáculo, poquita cosa. Pero dice Dios, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Ahora, tú intenta tumbar esa columna, intenta tumbar estas paredes. Necesitas traer una retroexcavadora y golpear fuertemente. Esto es algo sólido. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Qué poético Pablo, ¿no? Aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Alguno dice, uy, qué exagerado, que gemimos con angustia. Sí, acuérdate la última vez que te viste un grano en el espejo y tú, ¡ay, no, un grano! O te viste ya arrugas que antes no habías visto. O de repente te regalan un pantalón y no te vale. Y gemimos, y ese día decimos, oh, no puede ser, tengo que hacer algo. 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo Dios? Para ser revestidos de ese edificio eterno, sólido, duradero, fuerte. Para eso nos hizo Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Quiere decir que creemos las promesas de Dios, creemos que un día vamos a estar en su presencia, y yo quiero animarte que cada vez que tú veas tu cuerpo como esta cabaña en Kencle, débil, que si soplamos un poco fuerte la vamos a derribar, así va a ocurrir con nuestro cuerpo. Un día se va a extinguir, si el Señor no viene antes, un día va a desfallecer, se va a morir, va a dejar de tener aliento, pero la promesa de Dios es que vamos a tener un cuerpo nuevo, un edificio, un cuerpo ya indestructible, un cuerpo sano, un cuerpo libre de enfermedades, un cuerpo eterno. Este que tenemos no es eterno, no te aferres a él. Gástate el dinero en las cremitas, en las hidratantes, antienvejecimiento, serum, botos, chinchún, chinchán, todo lo que tú quieras, pero todo eso va a desaparecer, se va a extinguir. Has pasado por el quirófano, te has hecho cirugía, te has recolocado las carnes, todo eso se va a extinguir. No va a durar eternamente, ni siquiera el paso por el quirófano. Entonces, está bien si lo haces y te cuidas aquí, está bien, pero hazlo sabiendo que tenemos un destino diferente, que tenemos una promesa superior, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a regocijar por fe, sabiendo lo que nos espera. No lo presente, sino lo que nos espera. Lo que Dios ha prometido para nosotros. Y lo que Dios ha prometido es que Él no nos va a dejar en un cuerpo corrupto, en una vida corrupta, en un mundo injusto, sino que Dios tiene preparado algo que difícilmente ahora podemos imaginar cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? A mí me gusta mucho pensar y meditar en cómo va a ser el reino del milenio, y lo que más me inquieta es cuál va a ser mi reacción, y estoy hablando cosas muy personales, cuando estemos delante de la gloria de Dios. La Biblia dice que ahora le veremos le vemos y le conocemos
como en un espejo, como en una sombra, como apenas intuimos un poco de cómo es Dios. Hemos comprobado su bondad hacia nosotros, pero no hemos visto toda su gloria. Si ahora mismo viéramos toda la gloria de Dios, moriríamos al instante. No estamos preparados, ni física ni mental, mente estamos preparados. No lo estamos, pero entonces dice, le veremos cara a cara, estaremos delante de Él y no seremos consumidos, no seremos acabados. ¿Cómo será ese momento? Pero ya no va a ser un momento, va a ser toda la vida. Yo creo que la gloria de Dios es tan grande, tan especial, que uno nunca va a dejar de asombrarse por la gloria de Dios. Nunca. Nunca vamos a decir, allí está Dios. No, allí está Dios. Uy. Siempre vamos a estar asombrados, cautivados, enamorados, absorbidos por la gloria de Dios. Es de tal magnitud, es de tal amplitud, es una gloria que lo llena todo en todos, dice su palabra, que ¿cómo podemos abstraernos de eso? Es imposible. Por eso yo digo que estar en la vida eterna, estar en el reino del Señor, va a ser algo que supera todo lo que hayamos imaginado, absolutamente todo. Lo que nos espera es algo glorioso. Y ahora no tenemos palabras para describirlo, pero Dios dice, regocíjate. Va a venir un tiempo donde la enfermedad pasa, va a venir un tiempo donde la injusticia Dios no la va a dejar prosperar, va a venir un tiempo donde tú vas a disfrutar y a quedar maravillado continuamente observando la gloria de Dios. La gloria de Dios es para ser vista, la gloria de Dios es para ser conocida. No es para que esté allí en el cielo y los ángeles le adoren y nosotros quedarnos excluidos de todo eso. Es que el mayor regalo que nosotros tenemos, a veces hemos dicho el mayor regalo es la salvación, pero no es así. Lo que pasa es que la salvación es aquí y ahora, somos salvos, pero el mayor regalo es que vamos a poder ver la gloria de Dios, disfrutar la gloria de Dios. Eso va a ser lo impresionante, eso va a ser lo incomparable, ver, estar en medio de la gloria de Dios. Amén. Entonces, quiero aclararte o enfatizar en esta mañana que estamos en manos de un Dios proveedor. De hecho, ese podría ser el título de esta predicación. Estamos en manos de un Dios proveedor. Y proveedor es una palabra muy grande. Proveedor es una palabra que abarca muchas cosas. De hecho, la fiesta de los tabernáculos nos enseña claramente que Dios es un proveedor, es confiable, es un proveedor confiable, es un proveedor fiel, es un proveedor total y es un proveedor oportuno. Para los que toman notas, lo vuelvo a decir, Dios es un proveedor confiable, fiel, total y oportuno. Dios da en el momento preciso y Dios muestra su favor en el momento preciso. Salmo 23, ¿cómo comienza? Yahweh es mi, nada me faltará. Nada me faltará. Eso es lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo donde sí que estamos sometidos a un mundo injusto, tenemos hambre todos los días, tenemos frío o calor todos los días, tenemos sed todos los días y todo el tiempo nosotros necesitamos que Dios provea y necesitamos que lo haga. Y el salmista dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. Fíjate que no está diciendo nada me falta porque Él está viviendo ya sin ninguna falta. Pero honestamente lo que nos preocupa a ti y a mí no es hoy. Creo que todos hoy saben lo que van a comer, ¿o no? ¿Habéis hecho planes?
Algunos habrán dicho, bueno, me compro el menú de la iglesia, me he traído un bocadillo, me he traído algo de mi casa, me voy a ir a la maquinista, tengo una comida con amigos, con la familia, quién sabe. Creo que todos hoy sabemos lo que vamos a comer. Lo que nos preocupa es el mañana. Por eso el salmista dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. Cuando tenemos que hacer un gasto hoy, lo que nos preocupa no es hacer un gasto hoy, sino qué voy a comer mañana, cómo voy a pagar la luz mañana, cómo voy a pagar el teléfono, el agua mañana o el alquiler. No me importa tanto el gasto de hoy, sino que automáticamente mi mente salta al futuro y me preocupo. Y lo que nos está diciendo Dios es, tranquilo, no te va a faltar. No te va a faltar. Y quiero hablarte 3 verdades que te van a ayudar a cambiar tu manera de pensar respecto al dinero, la provisión, el proveedor, el mañana y también el sentido de la vida. Y no vas a poder desligar estas cosas, van todas juntas. Va a cambiar tu manera de pensar respecto al dinero, la provisión, el proveedor, el mañana y el sentido de la vida. No puedes desligar ninguna de esas cosas de la otra. Tú no puedes, y te lo voy a demostrar, no puedes desligar dinero del sentido de la vida. No puedes desligar provisión del propósito de Dios. No puedes desligar tu provisión del proveedor. No puedes desligarlo. No puedes desligar tu mañana de Dios y de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. No lo puedes hacer. Y esas 3 verdades son las siguientes. Verdad número 1. Dios sigue un plan. Dios sigue un plan. Es muy sencillo. Dios sigue un plan. 4 palabras. Dios no solamente tiene un plan, que lo tiene, Dios lo sigue, paso por paso. Dios lo va ejecutando y completando paso por paso. ¿Y cómo funciona esto? Dios tenía un plan con tu vida. Lo hemos oído muchas veces. Ay, Dios tiene un plan con mi vida, Dios tiene un plan con mi vida. Pero es que eso es real. Dios tiene un plan con tu vida. Ahora, Dios tiene un plan con tu vida, pero resulta que tu vida se desvió en un momento determinado. Se desvió a causa del pecado, a causa de las maldiciones generacionales, se desvió a causa de la corrupción, se desvió a causa de la injusticia que hay en el mundo. Pero Dios tiene un plan y lo sigue. Entonces, en la primera fase del plan es, voy a traer a Carlos y lo voy a reconciliar conmigo. Voy a traerlo al lugar, al punto donde él perdió el rumbo. Quizá fue incluso antes de nacer. Voy a recuperar, voy a restaurar, voy a reconciliar a Carlos conmigo. Y me pongo yo para ejemplo. Pero lo mismo es contigo. Dios tenía un plan contigo y dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Damaris? ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está? Y entonces Dios dice, está por allá, perdido. Lo voy a traer. Esa es la primera fase del plan de Dios. Lo voy a traer conmigo. Ahora, una vez que Dios te trae, tú experimentas salvación, tú experimentas el perdón de los pecados, tú te has arrepentido, tú le das gracias a Dios, empiezas a disfrutar de ese nuevo, de esa nueva condición, de esa nueva identidad, y entonces Dios te llama a vivir el plan. Entonces Dios te dice, bueno, yo te he traído hasta aquí, pero te he traído hasta aquí para que tú sepas que aquí fue donde tú te perdiste, pero aquí retomamos el rumbo del plan que había para tu vida. Y uno dice, ¿cuál es ese plan, Señor? Entonces, Dios te va a llamar a que tú le sirvas de alguna manera. Eso es parte del plan de Dios. Dios te va a llamar, sería la fase 2 del plan. Primero Dios te recupera. Una vez que te recupera de la lesión del pecado, Dios te pone a jugar en el terreno de juego y Dios te dice, ahora tu misión es mete goles, o tu misión es saca los corners, o tu misión es para el delantero del equipo contrario, o para los goles, lo que sea que Dios te mande a hacer en su reino.
Ese es el llamado que Dios te hace. ¿Estamos entendiendo? Algunos se quedaron en que Dios los llamó aquí, Dios los recuperó del hospital, de la enfermería, y ya están restaurados. Pero no saltan a jugar. No oyen que el entrenador, el Señor les está diciendo, vamos, ahora es tu turno, ahora quiero que tú te muevas, tengo algo para ti. Ah, no, pero yo es que estoy tan a gustito aquí en la iglesia, me dan las predicaciones y cuando estoy un poco triste llamo a mi líder y ora por mí y entonces estoy aquí tan feliz, una ovejita. No, no me trasquiles. Algunos se quieren quedar aquí. No han entendido que esto no era la meta, esto era el punto de salida. Antes estaban perdidos, estaban en la oscuridad, no sabían ni dónde estaban. Dios tuvo que decirles, aquí te restauro, aquí comienza tu nueva vida. Pero ahora hay un plan, hay un llamado, hay una misión que tú tienes que hacer. Y para esa misión viene la fase 3. Dios provee todo lo que tú necesitas. Algunos dicen, bueno Señor, pero yo para servirte, yo necesito que me des una esposa, que me des un esposo. Bueno, aquí lo tienes, toma, pum. Clark Kent, ahí te lo pongo. No, pero Dios, yo necesito formarme o yo necesito que tú me muestres que tengo algún don, que tengo algo que yo puedo hacer para ti. Bueno, y Dios te da dones, y Dios te capacita, y Dios te unge, y Dios te pone poder de lo alto, Dios te da su Espíritu Santo. ¿Sí? Dios te da una iglesia, Dios te da pastores, Dios te da muchas cosas. Dios provee todo lo necesario para que tú puedas llevar adelante la misión a la que Él te ha llamado. Señor, ¿pero dónde voy a vivir? Tranquilo, yo tengo un lugar para que tú vivas. ¿Y en qué ciudad lo voy a hacer? Tranquilo, yo te voy a proveer la ciudad. ¿Y de qué manera? Yo te lo voy a ir dando. Tranquilo, tranquilo. No te vayas al mañana. No te vayas al mañana. Estás preocupándote por el mañana. Dios dice, no, hoy tú sigue caminando, hoy sigue creyendo, porque yo voy a proveer. ¿Estamos entendiendo? Estaba perdido, Dios me recupera, Dios me dice, de aquí tienes que empezar a caminar en el plan que te voy a ir mostrando, y a medida que te lo voy mostrando, voy a ir añadiendo la provisión que tú necesitas. Provisión no es solo dinero. Provisión es todo lo que tú necesitas. Provisión es cualquier cosa que tú necesites. Provisión para tu alma, provisión para tu mente, provisión para tu estómago, provisión para tu piel. Provisión es todo lo que tú necesitas. Yahweh Jireh. Abraham es un buen ejemplo de todo esto. ¿Qué le pasó a Abraham? Dios lo llama y le da una promesa, le da el hijo de la promesa, y cuando tiene el hijo, Dios le dice, sacrifícame tu hijo. Vas allí al monte y lo sacrificas. Y cuando están de camino, él va con su hijo y su hijo le dice, papá, llevamos la leña, llevamos la antorcha con el fuego, ¿dónde está el cordero para el sacrificio a Dios? Y Abraham tragando saliva, Dios proveerá, hijo. Dios se proveerá. Bueno, vale, papá, qué bien, de paseo. Y llegan ahí al monte Moriah, y Abraham no tiene más remedio que atar a su hijo al altar que ha preparado y ponerlo encima de la leña. Y lo va a sacrificar con un cuchillo, y en ese momento Dios le dice, no lo hagas, no lo hagas. Nunca Dios va a pedir que sacrifiquemos a un humano. Nunca. Y Dios le dice, no lo hagas. Y en ese momento se dan la vuelta y ahí había un corderito atado al arbusto que estaba ahí al lado. Dios proveyó. Y Abraham dijo, Dios ha provisto. Y llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, el nombre que todos conocemos, Yahweh Jireh. Dios proveerá. ¿Qué necesitaba Abraham? Un cordero. Dios proveyó un cordero. Provisión es todo lo que tú necesites para cumplir la misión que Dios te llama a hacer en esta vida. Un ejemplo
es precisamente el que comentábamos. Todo el pueblo de Israel sale de Egipto, llamados por Dios, salen de la esclavitud y Dios les dice, ahora tengo un plan para vosotros, tengo una misión, os voy a llevar a la tierra prometida. Una tierra espectacular, una tierra donde os vais a desarrollar como pueblo y vais a vivir en paz. Resulta que por la rebeldía de ellos, Dios dice, no, va a morir aquí todos los adultos que han salido de Egipto, por su dureza de corazón van a morir en el desierto. Dios podía haber dicho, mira, pues caigo un rayo y los mato a todos y así rapidito llegan a la tierra prometida a los jóvenes. Pero no, Dios quiso que fueran muriendo de viejitos ahí en el desierto. 40 años. El plan no había cambiado, el destino no había cambiado y seguía siendo el mismo. Dios no dijo, pues ahora ya no os doy la tierra de Canaán, ahora os doy la tierra de Moab, que es más fea. No, Dios dijo, allí y allí os voy a llevar. Y durante 40 años ellos tuvieron ropas que no se envejecieron, calzado que no se envejeció, ellos fueron sanos de las enfermedades y de las picaduras de las serpientes, ellos tuvieron agua, tuvieron maná todos los días que era como un rocío del cielo, todo sobrenaturalmente. De día tenían una nube que los protegía del sol abrasador del desierto, de noche tenían una columna de fuego que los protegía del frío bajo cero del desierto. Era todo sobrenatural. Yo hice una predicación hace unos años, el ambiente sobrenatural de Tabernáculos. Y si uno lo piensa, uno dice, wow, ¿sabes qué le pasó a los judíos, a los israelitas de aquel tiempo? Lo mismo que nos pasa a nosotros, que nos acostumbramos a las bendiciones. Y cuando llevaban unos meses comiendo maná, empezaron a decir, qué rollo, todos los días maná. Yo quiero ahora maná con bacon. Yo quiero ahora maná con ketchup. Y así somos nosotros. Nos acostumbramos tanto a las bendiciones que acabamos quejándonos y ya es poco lo que Dios nos ha dado. En lugar de ser agradecidos que todos los días tengo algo para llevarme a la boca. Y Dios trató con ellos duramente. Dios trató con ellos, probó los corazones de ellos y la gran mayoría no pasó la prueba y no llegaron a entrar a la tierra prometida. Que no nos pase a nosotros así. Pero lo que vengo a decir es que no importa las circunstancias en las que tú te encuentras, en el momento en que Dios te restaura y te recupera, Dios es especialista en proveer en circunstancias extraordinarias, en ambientes imposibles, en lugares secos, desiertos, áridos y estériles totalmente. Dios es especialista en bendecir a sus hijos y en proveer para todo lo que tú necesitas para cumplir la misión de Dios. No lo desligues nunca. A veces nos quedamos en que Dios me va a dar todo lo que necesito. Sí, pero no lo desligues del propósito de Dios, por favor. Porque entonces te va a pasar como aquellos israelitas. Todos los días maná, queremos carne. En Egipto teníamos carne. Y empezaron a quejarse. Y empezaron a ser muy, muy ingratos. ¿En qué condiciones te encuentras tú? Yo no lo sé. Y quizá hasta el día de hoy, algunos hay aquí que llevan poquito tiempo en la vida cristiana, hay otros que llevan meses o años y hay otros que llevan décadas, no importa, a lo mejor hasta el día de hoy tú no has visto toda la provisión de Dios y crees que es poco o esperarías más. Y yo te digo, ¿acaso podrá ser que has desligado la provisión de Dios del propósito de Dios y los tienes como cosas separadas? Y tú estás pidiendo a Dios provisión, pero pensando en ti, no pensando en la misión que Dios te ha dado a ti. Pastor, pero yo no sé cuál es mi misión todavía. Probablemente no te has dispuesto a saber cuál es la misión, no te has dispuesto a saltar al terreno de juego. Tú sabes que hay jugadores que cuando quieren fastidiar al entrenador le dicen, me duele la pierna, yo no puedo ir a este partido. Y es mentira, simplemente es que no quieren jugar, no quieren sudar la camiseta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el entrenador lo va a poner de defensa y él lo que quiere es meter los goles.
A lo mejor el entrenador le pone por la banda izquierda, pero a él se le da mejor por la derecha. Y como no le pone por allí, dice, pues me duele la pierna, no puedo jugar. Y así hay algunos en la vida cristiana. No quieren el plan de Dios, no quieren la misión de Dios. No, yo quiero estar aquí en la alabanza. Yo quiero estar aquí donde se predica. Yo quiero estar aquí dando clases, que me vean el conocimiento. Y entonces, como no les gusta porque les dijeron, no, vas a servir en otro sitio, de momento. Entonces dicen, no, es que no puedo, es que yo ese ministerio no puedo. Es que a mí los niños no me gustan, que me los como. Yo le tengo dicho a los profesores que cuenten los niños al entrar y al salir, por si acaso. Punto número 1, verdad número 1, Dios sigue un plan y lo va a llevar hasta el final, acuérdate. Ese es el punto o la verdad número 1. Verdad número 2, Dios y su voluntad siempre se cumplen. Siempre se cumplen. El plan de Dios no se cambia, el plan de Dios no se aborta, el plan de Dios no se extingue, el plan de Dios, Dios va a hacer que se cumpla. Entonces, si eso es así, ¿cuántos creen que eso es así? Que Dios va a cumplir su palabra, que lo que Dios ha determinado lo lleva hasta el final. ¿Tú lo crees? Bueno, entonces digo yo también lo creo, que lo sabio desde nuestro punto de vista humano es hacer de esa voluntad mi prioridad. No remar en dirección contraria, no ir por otro camino, no querer hacer las cosas de otra manera, sino que si yo sé que la voluntad de Dios se va a cumplir, entonces lo sabio por mi parte es decir, Señor, que tu voluntad sea lo primero en mi vida. Que Dios sea lo primero en mi vida. Porque Dios y su voluntad siempre se cumplen. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del que queda primero o del que queda segundo? A los que nos gusta ganar todo, quedar en segundo lugar es igual de malo que quedar en octavo lugar. Queremos ganar, queremos quedar los primeros. Ahora, si tú quieres quedar el primero, si tú quieres llegar a la meta, ponte del lado de Dios, porque la voluntad de Dios siempre se cumple, siempre se cumple. Le preguntaron a Jesús una vez los religiosos de la época, ¿cuál es el mandamiento más grande? Le preguntaron, ¿cuál es? Mateo 22, 36, vamos a leerlo. Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La palabra gran, ahí es la palabra mega. ¿Cuál es el mega mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y añade, este es el primero y mega mandamiento. El protos, primero el protos y el mega. El primero, le preguntaron, ¿cuál es el más grande? Y él dijo, es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero eso no solamente es el más grande, también es el primero. Es lo primero que tú tienes que procurar en tu vida. Por cierto que en segundo lugar, él añadió, y el segundo es semejante, versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que la ley es amar. Algunos dicen, no, es que la ley, el legalismo. No, no te compliques. La ley es amar, pero hay un orden para amar. Primero es Dios, segundo tu prójimo. ¿Estamos en la jugada? No puedo amar a mi esposa o a mi esposo, a mi papá o a mi hijo, a mi abuelita o a mi nieto por encima de Dios. Primero es Dios. Ese es el mandamiento primero y más grande, el que abarca más. Primero amo a Dios. Mis intereses están puestos primero en Dios. Mi confianza primero en Dios. Si yo tuviera que elegir y alguien me dice, Dios o tus padres, Dios o tu esposa, Dios o tus hijos, Dios o tu trabajo, ¿cuál sería la respuesta?
debería de ser Dios. Ahora llévalo a lo práctico. Llévalo al día a día. Y seguramente nos vamos a dar cuenta que muchas veces el primero no es Dios. No, que por no pelear con mi marido, que por no pelear con mi esposa, que por no defraudar a mis hijos, porque no sé qué. Y vamos poniendo un montón de situaciones, personas, actividades en primer lugar. Pero la Biblia me dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Es el primero y el más grande. Primero en orden, primero en prioridad, pero a la vez es el que abarca más cosas, porque abarca toda tu vida. Y en segundo lugar, ahí sí, amar al prójimo. Cuando hay un conflicto entre Dios y el prójimo, y lo hay a diario, lo sabio es que tú escojas a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Entonces, si tengo que agradar, ayudar, dar, pedir, bendecir, apoyar, y tengo que escoger entre Dios y los hombres, lo primero es Dios, lo segundo es el prójimo, y me incluyo yo mismo en el prójimo, mi propia vida, mis intereses, mi situación. Lo primero siempre es Dios, lo primero siempre es Dios. ¿Cómo aprendo que Dios es siempre lo primero? A ver, a mí me gustan los métodos didácticos. Cuando vamos a preparar los campamentos de los niños y nos proponen materiales y libros de los niños, y una de las cosas que a mí me gusta ver, a ver qué método de enseñanza, qué ruta va a seguir esa enseñanza para que los niños lo entiendan. ¿Cómo aprendo yo que Dios es siempre lo primero? Pues yo he encontrado un método muy fácil, o por lo menos muy fácil de entender. Otra cosa es hacerlo. Haciendo que lo primero sea siempre para Dios. ¿Cómo aprendo yo que Dios sea siempre lo primero? Haciendo que lo primero sea siempre para Dios. Le damos la vuelta a la frase. Si Dios tiene que ser siempre lo primero, entonces todo lo que yo haga, diga, todo, lo primero de lo que yo haga o diga o administre o toque, tiene que ser para Dios. Así mi corazón va siendo instruido, enseñado de una manera constante. Yo me levanto por la mañana y lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios. Empieza la semana, hoy, y lo primero que hacemos es buscar a Dios. Siempre lo primero tiene que ser para Dios. Aún en su palabra Dios me lo está diciendo. Ama a Dios primero. A Dios primero. No dice exclusivamente, dice primero. Cuando nacían los hijos primogénitos, en la ley estaba establecido que los primogénitos eran para Dios. ¿Qué significa eran para Dios? Tenían que ser sacrificados, pero Dios no sacrifica humanos, entonces Dios establece en la ley que se redimen los primogénitos. Había que sacrificar un animal a cambio del hijo primogénito. Pero cuando nacía una cría del ganado, el primogénito era para Dios, había que sacrificarlo. Era una mentalidad que Dios estaba creando en el pueblo de Israel. Lo primero siempre es para Dios. Cuando alguien tenía cosecha en el campo, lo primero, Dios dijo, lo primero que tú recoges siempre es para Dios. Siempre. Lo primero siempre es para Dios. Esa es la manera de hacer que Dios sea siempre el primero. ¿Se entiende el trabalenguas o no? Es una fórmula bien fácil de entender. Quizá nos cuesta más llevarla a cabo porque estamos muy acostumbrados a recurrir a Dios cuando ya no tenemos más remedio, cuando ya todo lo demás no nos ha funcionado, como aquella mujer del flujo de sangre, que había probado
todos los otros caminos, había probado todos los otros medios posibles, médicos, curanderos, brujos, gastó su dinero y no se sanó. Y ya desesperada, cuando oyó de Jesús, el de Nazaret, el que hacía milagros, tengo que tocar el borde de su manto. Que no nos pase a nosotros así, sino que todo el tiempo nosotros pongamos a Dios primero. Y que lo primero que tomamos como iniciativa en cualquier cosa sea para Dios. Entonces, de esa manera Dios nos establece el diezmo. El diezmo es en la 10ª parte, es lo primero y es para Dios. Dice Levítico 27, 30 al 32. Y quiero hablarte un poco del diezmo porque el diezmo sirve para muchas cosas, pero vas a entender que forma parte de la manera en que Dios quiere proveer para tu vida en todos los sentidos. Levítico 27, 30 al 32 dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. ¿De quién es el diezmo? De Dios. Dios dice, el diezmo, los primeros frutos, lo primero que sale es de Dios, es mío, dice Dios. 31. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Si uno tenía ovejitas y le nace la primera ovejita y la oveja vale, no sé, 100 euros. Me acuerdo que una vez le regalaron a Andrés, allí en el redil, en su cumpleaños, llegó uno del pueblo y le regaló 2 ovejas. Vaya regalo, ¿no? Aquí, si nos hacen eso, nos hacen una faena. Pero allí en el redil, pues oye, qué guay. Y cada oveja costaba así, creo que eran como 100 euros. Bueno, si tú querías decir, esa oveja que la quiero rescatar, si vale 100, entonces tengo que poner 120 euros, una 5ª parte más. Dice, y todo el diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es una forma de decir todo el ganado, el diezmo será consagrado a Yahweh. Evidentemente los tiempos han cambiado, la economía hoy para la gran mayoría de nosotros no es de agricultura ni de ganadería, sino que trabajamos y nos dan un salario a cambio. Entonces, de forma práctica, el diezmo es muy sencillo, es una fórmula matemática, 10% de todo lo que pase por tus manos. 10% de todo lo que pasa por tus manos. Tú recibes algo y lo primero es 10% y es para Dios. ¿Cómo lo hago? Lo traigo al alfolí. También los tiempos han cambiado y el alfolí antes era un silo, era una nave grandísima donde se almacenaba el grano, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues el silo es el banco. Hay un banco, hay una cuenta de la iglesia, hay un alfolí para los que se manejan mejor en metálico, pero tú tienes que traerlo al alfolí y es de Dios. Y es el 10%. Y debe de ser lo primero, no lo último. Debe de ser lo primero porque es por fe. Y Dios lo que está diciendo es, si tú me pones a mí primero, obligatoriamente vas a vivir por fe con el 90% restante, el que queda en tus manos. Dios nos está obligando a confiar en Él. Pero recuerda, Dios es confiable. Él es un proveedor confiable, fiel, completo. Él es un proveedor oportuno. Cuando tengas la necesidad, Él va a proveer. Y lo va a hacer dentro del marco de la misión que tiene para tu vida. Entonces, el diezmo es así, y lo vamos a ver en esta proyección que nos van a poner aquí. Es como una pirámide que tiene 3 lados. ¿La tenemos aquí? Eso es. Qué bonita, ¿verdad? Es una pirámide, pero solo tiene 3 lados. No tiene 4, tiene 3 lados. El diezmo tiene 3 aspectos.
tres aristas, tres caras. La primera es Dios. Dios es el que recibe el diezmo de forma espiritual. Dios lo contabiliza, Dios lo ve, Dios ve tu actitud. Y cuando tú lo haces correctamente, es decir, lo primero, porque si tú das el diezmo lo último del mes, tú le estás diciendo a Dios, eres el último. El primero ha sido el casero o la hipoteca del banco, el primero ha sido la tarjeta de crédito, el primero ha sido el Mercadona, no sé, pero Dios dice, no, lo primero es para mí, porque esa es la manera de que Dios sea el primero. Y como Dios lo ve, si tú lo haces de esa manera, Dios lo recibe y lo toma en cuenta como una honra y como una confianza tuya hacia sus promesas, hacia lo que Él ha mandado. Entonces, esa es la primera cara del diezmo, Dios. La segunda cara del diezmo eres tú, es el diezmador. Es el que saca su cartera, aparta el 10% de sus euros, en este caso, y los pone en el alfolí. Tú eres el que lo aparta, nadie te lo tiene que quitar. Tú sabes que en países como Alemania, que hay una fuerte tradición protestante, una fuerte cultura bíblica, o al menos más bíblica que la que tenemos en nuestros países latinos, hay un sistema que el gobierno lo hace automáticamente. De tu nómina te cogen el 10% y se lo asignan a la denominación que tú le hayas dicho al gobierno. Si tú eres bautista, si tú eres luterano, si tú eres de donde tú seas, en la denominación a la que pertenece tu iglesia y que tú quieres dar allí tu diezmo, el gobierno automáticamente te lo asigna para allá. Pero yo creo que es mejor que nosotros estemos como conscientes, claros, involucrados e intencionales en hacer que Dios sea el primero y como que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Que no sea algo como tan automático que ya ni siquiera lo percibo, me olvido de ello. Entonces, esa es la segunda cara, el diezmador, que lo tiene que dar por fe. No se lo tienen que quitar, lo tiene que apartar él y lo tiene que hacer por fe y lo pone al alfolí. Y esa es la manera de entrar en el pacto del diezmo, porque el diezmo, además de ser una ley, además de ser un principio, además de ser muchas cosas, es un pacto, porque Dios ha prometido cosas bajo el pacto del diezmo y ahora las vamos a ver. La tercera cara de esta pirámide, a ver, ponla que gire otra vez, que me gusta mucho. Ay, qué bonito. Ahí. La tercera cara es los levitas / los pastores. Levitas en el Antiguo Testamento, que eran los que servían en el templo. En Números 18:21 dice Dios, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Tú sabes que cuando las tribus de Israel entraron a Canaán, los levitas no recibieron ninguna tierra. No recibieron ninguna tierra. Los levitas fueron excluidos de recibir una heredad en Canaán. Entonces quedan 11 tribus. ¿Cómo hicieron entonces para repartir entre 12? Bueno, pues porque José se dividió entre sus dos hijos. Pero lo importante aquí es que los levitas no tenían que tener una heredad. Es decir, no tenían que tener una zona para cultivar o para criar ganado y tener así un sustento para sus vidas. Dios dijo, no, los levitas que se van a dedicar a tiempo completo al servicio del tabernáculo, más adelante al servicio del templo en Jerusalén, ellos van a vivir con los diezmos que traigan las otras tribus de Israel. No voy a hacer un estudio profundo del diezmo, pero en verdad había 3 tipos de diezmos. Había diezmos cada vez que había cosechas, había diezmos anuales, es todo un complejo sistema, vamos a decir, financiero que Dios estableció para sostener a toda la nación de Israel. Baste con saber que el diezmo era para los levitas. Dios designó
el diezmo que se trae al alfolí. Los levitas lo tienen que administrar. Ellos van a ser los encargados de gestionar, de gastar, de administrar eso. No corresponde al diezmador decir en qué. Corresponde a los levitas la manera en que se va a administrar. Dios le pide al diezmador cuentas de su diezmo. Dios le pide a los levitas cuentas de cómo administran los diezmos. ¿Estamos entendiendo? Yo no te voy a decir a ti, diezmador, por cierto que nosotros somos dos caras de esa pirámide. Nosotros somos diezmadores, pero al mismo tiempo recibimos los diezmos. Pero nosotros diezmamos de nuestro salario. Y ahora hablaré un poquito de eso. Pero yo no te voy a decir a ti, con el 90% que queda en tus manos, si tienes que comprar verduras o tienes que comprar carne de vaca. Tú lo vas a gastar como tú quieras. También se necesita sabiduría para gastar ese 90%, por cierto. De la misma manera, Dios ha dejado en la responsabilidad de los pastores, de los levitas, el uso y el manejo de los diezmos. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 11. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, ¿entendemos esta expresión? El buey que trilla. El buey está tirando atrás, le atan el trillo para ir desgranando el trigo de la paja y va por el campo y el buey va. Y claro, si le ponen un bozal al buey, él no puede comer de la misma cosecha que está ayudando a recoger. Y Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Está hablando él como pastor, como siervo de Dios dedicado a la obra del Señor. Y dice, afirma, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos, si los pastores sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Él está preguntando retóricamente, porque la respuesta es no, no es gran cosa. Lo espiritual siempre tiene más valor para alguien que entiende el reino de los cielos. Para alguien que solamente entiende de la tierra, lo material es todo lo que tiene. Y por €1 mata. Es así. Pero el que entiende el reino de los cielos sabe que lo espiritual tiene un valor incalculable, eterno y que va a permanecer para siempre. Entonces, desde el punto de vista práctico, y debido pues a que hay gente nueva en la iglesia y siempre es bueno recordar esto porque algunos no saben la historia, pero Natalia y yo no hemos sido toda la vida pastores. Cuando yo nací en un hospital, mi madre no le dijo al médico, uy, cuídemelo que va a ser pastor. Mi madre no tenía ni idea. Mi madre me crió y mi padre, como buenamente supieron, me mandaron a la universidad, estudié informática, fui informático durante 7 años de profesión, donde pude ver el respaldo de Dios, donde progresé, prosperé y me realicé, digamos, laboral y profesionalmente. Natalia también, cuando nació en Castelló, su madre no dijo, ay, cuídemela, sobre todo la voz, que no llore mucho con la nalgada que le van a dar porque va a ser periodista. No sabían, pero creció, la mandaron a la universidad, se licenció en Ciencias de la Información, así se dice, ¿no? Es decir, periodismo, y ella es periodista, y ejerció unos años, y estando nosotros en esa condición, Dios nos llama a su plan. Dios nos llama a servir a tiempo completo. Entonces, en el año 2001, nosotros dejamos nuestros trabajos en las empresas donde trabajábamos y entramos a CCI a tiempo completo.
Toda la vida estuvimos en CCI, toda la vida estuvimos haciendo los cursos, el Conéctate, las sanidades, los cursos que teníamos en aquella época, y nos formamos y servimos y en cafetería y con los jóvenes y en campamentos y con los niños y limpiando y poniendo sillas y decorando para todos los eventos que había en la iglesia. Y en ese entrenamiento Dios dice un día: ahora quiero que seáis tiempo completo. Y entonces nosotros dejamos nuestros trabajos, hablamos con nuestras familias, no lo entendieron, pero nosotros estábamos siguiendo el plan de Dios, porque quisimos apuntarnos al equipo ganador. La voluntad de Dios siempre se cumple. Si yo hubiera seguido en la empresa de informática, donde ganaba un sueldo excelente, donde me ponían comidas pagadas, viajes pagados, gasolina pagada, teléfono de la empresa y un montón de beneficios materiales, podríamos decir, pues yo no hubiera estado en el equipo ganador. No hubiera estado en el equipo ganador. Mi vida estaría todavía en una búsqueda infructuosa de sentido completo. Dios tenía el plan de que Natalia y yo fuéramos tiempo completo. 2001, septiembre de 2001, nosotros entramos de tiempo completo. Justo está haciendo ahora entonces 20 años, ¿no? 20 años. Recuerdo que llegamos aquí septiembre de 2001 entramos, septiembre de 2003 nuestros pastores nos mandan aquí a Barcelona. Natanael y Belén, que la gran mayoría los conocéis, estaban aquí de pastores por 4 años, ellos vuelven a Madrid y nosotros nos quedamos aquí de pastores. Septiembre de 2003, llevamos 18 años en Barcelona. Escolti, ¿eh? Y ese era el plan de Dios. Claro, nosotros, desde el momento que Dios nos dice, entráis a tiempo completo, ya no recibo un salario de la empresa de informática o de la empresa donde trabajaba Natalia, ahora recibimos un salario de la iglesia. La iglesia nos sustenta. ¿Cómo? Precisamente a través de los diezmos. Esa es la manera práctica y te lo cuento para que, por si alguno piensa, bueno, ¿y cómo es la cosa y cómo se hace? Bueno, nosotros recibimos un salario justo. ¿Cuánto tiene que cobrar un pastor? A ver, ¿cuánto pensáis que tiene que cobrar un pastor y una pastora? Hagamos la pregunta de otra manera para facilitar la respuesta. ¿Cuánto tiene que cobrar un abogado? Pues si es un abogado bueno que se sabe todas las leyes y gana todos los juicios y siempre sus clientes quedan contentos, pues ganará mucho. Si es un abogado despistado, descuidado, que no se actualiza de las leyes nuevas y tal, se va a morir de hambre y no se va a comer ni los mocos, con perdón. ¿Cuánto tiene que ganar un futbolista? Si es Messi, gana mucho. Si es otro de ahí de tercera catalana, pues apenas le dan para la gasolina. ¿Cuánto tiene que ganar un pastor? Pues depende cómo lo haga. Y no que nosotros aspiramos a tener un sueldo grande, porque si no, no estaríamos aquí, la verdad. Me hubiera quedado donde trabajaba. Hace 20 años yo ganaba 3.000 euros al mes. Hace 20 años. Hoy no sé cuánto ganaría. A lo mejor me habían echado, no lo sé. Pero hace 20 años yo ganaba muy bien. Y vivía muy bien. Y ahora no me quejo. No me quejo porque en verdad Dios no se queda con nada. Porque Dios provee. Porque Dios es bueno. Porque Dios dice, para todo lo que tú necesites dentro del plan que yo te he llamado, yo te voy a proveer. Ahora, a mí no se me ocurre levantarme un día y le digo a Dios, bueno Dios, yo necesito un Lamborghini 2021. Dios me va a decir, eso no lo necesitas para mi plan. Ahora, si Dios me llama a evangelizar a Messi y a Neymar, a lo mejor sí le pido un Lamborghini, porque si no, no me dejan entrar en su entorno, ¿no? Estoy bromeando. Pero Dios me provee y me ha provisto siempre. Recuerdo que una de las preocupaciones de nuestras familias era, ¿y de qué vais a vivir? ¿Y vuestros hijos?
¿Cómo van a ir a la universidad y qué va a ser de vuestras vidas? ¿Y para qué habéis estudiado una carrera? Esa era su preocupación, porque ellos se fijaban solo en lo terrenal, no estaban entendiendo que Dios nos llamaba a otra cosa. Pues ya Marcos se graduó de ingeniería química, Daniel está en ingeniería informática, Carlos no sabemos qué va a ser, ingeniería de pañales o algo así. Algo hará, Dios sabe, y nunca nos ha faltado de nada. No vivimos para acumular, vivimos para seguir el plan de Dios, porque ese es el equipo ganador. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Entonces nosotros como iglesia, CCI Barcelona, de todo lo que entra, nosotros también enviamos el diezmo de los diezmos, el diezmo de todo lo que entra en esta casa, lo enviamos a CCI Madrid. Quiero que lo sepáis si alguno no lo sabía. ¿Por qué hacemos eso? Pues lo hacemos por el mismo principio de sujeción. Natalia y yo tenemos un salario y diezmamos nuestro diezmo aquí, en el mismo Arfolí que tú, en la misma cuenta bancaria que tú. Pero de todo lo que entra en esta casa, el 10% va para Madrid, porque es como un estilo de vida. Nosotros nos gusta saber, reconocer y vivir siempre sujetos a alguien. El diezmo nos ayuda a sujetarnos. Cuando tú diezmas, eso te ayuda a sujetarte a quien estás diezmando. Quique y Emma, como pastores principales de CCI Madrid y de todas las CCIs, ellos a su vez dan el diezmo de los diezmos a los pastores Holland. Y los pastores Holland son bendecidos de esa manera y nuestros pastores se sujetan a ellos también de esa manera. Entonces el diezmo es un estilo de vida. Nosotros enseñamos el diezmo como un estilo de vida, como un principio espiritual, como una forma en la que Dios nos ayuda a verle a Él como lo primero, como el proveedor, como el que sana nuestras finanzas, nos ayuda a recordar todo el tiempo que dependemos de Dios, porque si yo le estoy dando a Él lo primero es porque Él ha dicho, yo te voy a bendecir. Mateo 6, 31 al 33. Y me encanta porque nosotros enseñamos a nuestros hijos a diezmar. Y diezmamos en familia. Cuando salíamos al Alfolí antiguamente, antes de la pandemia esta, pasábamos con los niños. Y si ellos recibían su paguita, o los abuelos les dan X por su cumpleaños, o por Navidades, qué sé yo, pues ellos apartaban su diezmo, apartaban su sobrecito y venían y lo ponían. Hasta el día de hoy yo a veces me encuentro sobres ahí en el Alfolí y son de los niños y tienen 1 euro, tienen 50 céntimos, tienen, lo que entiendo que lo que están diezmando correctamente. Entonces, ¿qué dice Mateo 6, 31 al 33? No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? ¿Cómo voy a resolver el mañana? Dios dice, no te afanes. Él no te está diciendo, olvídate de eso. Él no te está diciendo, sé un irresponsable y vive a lo loco en el día de hoy. No, no está diciendo eso. Pero te está diciendo, ten fe. No te afanes, ten fe. Ten fe que si tú hoy le das a Dios el primer lugar, Dios te va a proveer. Y Dios te va a proveer además dentro del plan que Él tiene para tu vida. Dice, porque los gentiles, los que solo se fijan en la tierra, buscan todas estas cosas. Que como, que bebo, donde invierto. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, versículo 33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que vendrá cuando venga Jesús a la tierra, y todas estas cosas, el comer, el beber, el alquiler, la hipoteca, todas estas cosas serán añadidas. Esa es la promesa de Dios. Algunos se centran tanto en las cosas que van a ser añadidas que se enloquecen un poquito con todo esto de las bendiciones de Dios.
y se olvidan que lo más importante es reconocer que Dios es proveedor dentro de un plan que tiene para mi vida, dentro de un propósito que Él tiene para mi vida. No es que Él me va a proveer todo lo que a mí me apetezca y todo lo que se me ocurra, ¿vale? Y quiero que sepas que el diezmo no es dar. ¿Cómo? Te lo vuelvo a repetir, el diezmo no es dar, porque el diezmo es de Dios. Le estás devolviendo a Dios lo que es suyo. Es una prueba para nuestro corazón. Es una prueba para nuestro corazón. Si yo le presto a Carlos 50 euros y él viene la semana que viene y me trae los 50 euros, él no me puede decir, mira, te estoy dando 50 euros. No, él me puede decir, te estoy devolviendo lo que es tuyo, pero no me está dando nada. De la misma manera tienes que considerar que el diezmo no es dar, es simplemente agradecimiento, honra a Dios como primer lugar de tu vida. Dios promete bendiciones mega grandes y están en Malaquías 3, del 10 al 12, y dice así: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Fíjate que dice Dios, haya alimento en mi casa, porque Dios también quiere que los que trabajamos a tiempo completo no nos afanemos por el mañana, sino que podamos estar centrados en lo que nos toca hacer hoy. Y hay una situación que se da en la mayoría de las iglesias de España, y es que la mayoría de los pastores ven que no hay alimento suficiente en la casa. La mayoría de los pastores en España, conozco muy bien esa realidad, la mayoría de los pastores, y cuando digo la mayoría es una gran mayoría, tienen que trabajar fuera de la iglesia o para completar su salario o simplemente para tener un salario, porque la iglesia apenas da para pagar el alquiler y poco más. Y eso es una maldición. Eso no debería de ser así. Los pastores deberían, creo yo, desarrollar la fe suficiente para vivir de acuerdo al plan de Dios. Hay excepciones, por supuesto, y las puede haber. Pablo, en algún caso, también hizo excepciones. Y viendo la inmadurez de una iglesia recién fundada, dijo, no voy a pedirles nada porque estos todavía son tan inmaduros que no entienden. Y yo voy a trabajar para que nada obstaculice la predicación del Evangelio. Pero eso era una excepción. Lo normal es que el obrero es digno de su salario y los que viven predicando el Evangelio tienen que vivir del Evangelio. Esa es la norma de Dios. La tercera verdad, para terminar, que quiero hacerte recapacitar, es que solo tú puedes romper el pacto del diezmo. Solo tú puedes romper el pacto del diezmo. Dios nunca rompe un pacto. Dios nunca modifica un pacto según las circunstancias. Dios no se deja presionar, ni sobornar, ni corromper, ni manipular. Dios siempre cumple los pactos. El único que puede incumplirlo soy yo. Porque una vez que uno entra en el pacto del diezmo, lo acabamos de leer en Malaquías, Dios dice, yo voy a bendecirte. Tú diezmas, Dios te bendice, tú vuelves a diezmar. Y se repite. Y ese ciclo, el único que lo puede cortar eres tú. Dios nunca se va a olvidar de abrir las ventanas de los cielos. Dios nunca se va a olvidar de proveerte. Dios nunca se va a olvidar de reprender al devorador por ti. ¿El devorador qué es? El devorador es el que viene y muerde tus finanzas, muerde tu prosperidad, muerde y roba lo que Dios te ha dado a ti para que lo administres.
¿Y por qué viene el devorador? Porque nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. Entonces el único que puede romper el pacto del diezmo soy yo mismo. Soy yo mismo. Malaquías 3, del 6 al 9 dice: porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios dice: si yo fuera otro, ya os habría fulminado por vuestro pecado, por vuestra desobediencia, por vuestra rebeldía. Pero dice: yo no cambio. Yo he prometido guardar a Israel. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Tan brutos ellos, que Dios llamándoles la atención, y ellos: no, si está todo bien. Y dice Dios: ¿robará el hombre a Dios? Fíjate qué término tan contundente utiliza Dios. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Es que nosotros podemos robar a Dios? ¿Le va a robar el hombre algo a Dios? Y dice Dios: pues vosotros me habéis robado. Y contesta el pueblo de Israel: ¿en qué te hemos robado? A ver, si nosotros estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Dice Dios en la respuesta: en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El único que puede romper el pacto del diezmo soy yo. Cuando absurdamente intento robarle a Dios lo que es suyo. Cuando absurdamente no solo intento robar a Dios, sino que me expongo al devorador y me creo más listo que Dios en saber cómo traer la bendición a mi vida. Cuando Dios ha dicho: no, tu diezma, trae el diezmo al alfolí, y yo, dice Dios, yo voy a abrir las ventanas del cielo. Eso en la cultura de aquel tiempo era sol, lluvia, cosechas abundantes. Reprender al devorador significaba en aquella época la langosta, las plagas, el granizo. Tranquilo, que yo voy a cuidar tu cosecha. Eso era lo que Dios prometía. Ahora, trasládalo a tu vida. Dios te está diciendo: si tú diezmas, yo abro las ventanas del cielo, yo te voy a dar trabajo, te voy a colocar en lugares donde te voy a proveer, yo te voy a respaldar, yo te voy a cuidar. Lo que vaya a tus manos no se va a echar a perder por las circunstancias, aunque haya una crisis económica, aunque haya un cambio de gobierno, aunque cambien las leyes, aunque suban los impuestos, aunque te estés de baja. Tranquilo, que yo te voy a guardar las ventanas sobre tu vida. Esa es la promesa de Dios. Y si yo corto el ciclo, entonces Dios lo llama maldición. Maldición es cuando yo quedo por fuera del paraguas de Dios. Eso es maldición. No pensemos en maldición como un tipo ahí con cuernos que te está ahí echando unos polvitos. No, maldición es quedarse por fuera del paraguas de Dios. Bendición es estar en las alas de Dios. Y hay gente que el devorador está encima todo el tiempo. Se truncan las finanzas constantemente, no salen de una y se meten en otra, deuda, no levantan cabeza, no ven días tranquilos financieramente para su vida. Ahora, yo creo que una persona que no ha aprendido a poner a Dios en primer lugar no puede servir a Dios eficazmente, porque no va a servir a Dios, va a servir a sus propios intereses. Entonces, familia, te recuerdo para orar 3 verdades que hemos dicho hoy. Dios sigue un plan. Segundo, Dios y su voluntad siempre se cumplen. Solo tú puedes romper el pacto del diezmo. ¿Oramos? Nos ponemos en pie, por favor, y vamos a orar. No sé qué canción van a traer los chicos. Parece bien. Padre, queremos clamarte en esta mañana,
Señor, muchas veces hemos dejado que la experiencia de este mundo absorba nuestros sentidos. El brillo de este mundo cautive nuestra alma y nuestro corazón. Muchas veces hemos dejado envolvernos de toda esta vanidad, de todo este humo que todos los días está alrededor de nosotros. Hemos creído que lo más importante es la apariencia, que lo más importante es que todos sepan lo que tenemos, Señor, pero muchas veces nos olvidamos que tú eres lo más grande que nosotros tenemos. Y lo tenemos como un regalo, lo tenemos como un favor tuyo, lo tenemos como una bendición que no merecíamos. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti como proveedor. Que hoy podamos decir como el salmista: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Yahweh es mi proveedor. Toda necesidad de mi vida será suplida conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Toda necesidad de mi vida será cubierta en la medida en que yo confío en Él y camino en su voluntad. Y estoy viviendo dentro de los planes de Dios. Perdónanos, Señor, porque hemos ido en direcciones opuestas, hemos ido por caminos que tú no nos has mandado a ir, hemos estado viviendo para nosotros mismos, estamos, Señor, cansados, agotados de llevar esa vida, pero no hay nada mejor que vivir dentro de tu voluntad. Hoy queremos apuntarnos al equipo ganador. Hoy queremos hacer caso al llamado que tú nos has hecho. Y hay algunos aquí que no han empezado a servir porque no les gusta, porque no quieren sudar la camiseta, porque están acomodados. Hay otros que oyeron la voz del llamado, oyeron la voz de Dios diciéndoles: es tu tiempo para dar un paso adelante, sé valiente, pero todavía no sueltan los amarres que tienen con este mundo. Mas, Padre, yo te ruego que tú vengas confirmando a cada uno la misión que le has encomendado, de manera que cuando tú regreses nos halles haciendo tu voluntad y no cualquier otra cosa, buena, mala o regular, pero que no es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que en este tiempo tan materialista nuestra alma no vaya detrás del brillo de este mundo, sino que el destello de tu gloria sea lo que nosotros busquemos a cada paso que damos, y que podamos todos los días de nuestra vida adorarte, que podamos todos los días de nuestra vida bendecirte, Señor, que podamos estar en tu presencia, que podamos decirte cuánto te amamos, cuán especial eres. Mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Y es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio, mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad, y en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás. Mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella.
presencia y quiero adorar hasta que no tenga fuerza. Quiero vivir en tu presencia y quiero adorar hasta que no tenga fuerza. Yo quiero vivir en tu presencia y quiero adorar hasta que no tenga fuerzas y adorar desde hoy hasta la eternidad y en tu presencia descansar. No hay mejor lugar que estar donde tú estás y habitar bajo tus alas, contemplar tu gran poder y tu bondad y disfrutar de la experiencia de adorarte, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia, por esta palabra que hoy nos has dado. Queremos guardarla en nuestros corazones y queremos aprender a disfrutar de tu presencia, como dice esta canción, Señor. En tu nombre, Jesús.